Buenos días, compañeros. Nuestro tema de investigación denominado la audiencia de conciliación en el nuevo proceso laboral tiene como propósito evidenciar la poca efectividad que tiene esta audiencia dentro de este proceso. Como sabemos, la nueva ley procesal del trabajo tiene, entre otros principios, el de celeridad, economía procesal, oralidad, entre otros. Esto con el fin de disminuir la carga procesal y el retraso de la solución de conflictos. Y dentro de estas alternativas existe el mecanismo o medio de solución que viene a ser la conciliación. Eh, Como sabemos también, los principales cambios introductorios dentro de la nueva ley procesal de trabajo, que pasó de la ley 26.636 a la ley 29.497, tiene que el proceso ordinario se concentra en dos audiencias centrales, la conciliación por un lado y el de juzgamiento, diferente a lo que era la ley anterior, donde en el proceso ordinario solamente había una audiencia única. Y después del saneamiento se proponía una conciliación y se realizaba una audiencia conciliatoria. Ahora bien, la conciliación judicial en materia laboral viene a ser un mecanismo, como decía, ideal para la resolución de conflictos, y esto ha dado mayor importancia a la conciliación mediante una audiencia especial dentro del proceso ordinario, como vengo mencionando. Esto, por ejemplo, dentro de los principios de concentración, vemos que en la audiencia ordinaria existe la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Sin embargo, en la audiencia única se concentran estas etapas, ¿no? Tanto la conciliación, confrontación, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Y además, esta conciliación, tanto en la antigua ley procesal del trabajo como en la nueva ley, la conciliación da como fin o da como resultado la conclusión del proceso. Hemos tocado temas, tesis de investigaciones o temas de investigaciones anteriores, donde señalan estadísticas respecto a la efectividad de la audiencia de conciliación. Por ejemplo, la Corte Superior de Justicia Eterna en el 2011, a un año de promulgarse la nueva ley procesal del trabajo, menciona que de un total de 110 expedientes se conciliaron 12 en la audiencia de conciliación y 4 en la audiencia de juzgamiento. Es decir, se ha conciliado un poco más de 10% al año de haberse promulgado esta nueva ley procesal del trabajo. Y en otro estudio menciona que la Corte Superior de Justicia de La Valleja en el 2015, de 5.225 procesos, se conciliaron 130 en el 2015 y 72 en el 2016. Es decir, se han conciliado un poco menos del 3%, lo cual evidencia, y queremos evidenciar durante la exposición de mis compañeros, la poca efectividad que tiene esta audiencia de conciliación para la resolución de los conflictos, que era el objetivo principal e ideal, ¿no? Ya. Después de que mi compañero haya explicado los antecedentes, les voy a mencionar una de las bases teóricas que hemos tenido en cuenta como una efectividad de la audiencia de conciliación en el nuevo proceso laboral. Con esto hemos llevado a cabo con la reducción de carga en los tribunales, que sería la audiencia de conciliación que puede aliviar la congestión de los tribunales al resolver casos de manera más rápida y eficiente a un proceso de juicio completo. Esta eficiencia puede liberar recursos judiciales para otros casos, agregándole además el ahorro de tiempo y costos. Esto quiere decir que la conciliación puede resultar en un ahorro significativo de tiempo y costos para ambas partes. Bueno, comparando con un litigio prolongado, esto es más beneficioso para los empleados, empleadores y el sistema judicial. Eh, la promoción de soluciones consensuadas. La audiencia de conciliación que se fomenta la resolución de conflictos a través de un diálogo y un acuerdo mutuo, en el cual se puede conducir a soluciones más satisfactorias para las partes involucradas. Otro punto a tocar es la flexibilidad en la solución de disputas. La conciliación ofrece flexibilidad para adaptar soluciones a las necesidades específicas de las partes, a lo que esto puede ser difícil de poder lograr un proceso de juicio tradicional. Reducción del impacto emocional. La conciliación puede ser menos adversaria y emocionalmente desgastante para ambas partes que estén involucradas. Y además puede ser beneficioso para la salud mental y coopera mucho con el lugar de trabajo. Ahora también queremos tocar unos puntos que viene siendo la necesidad de la audiencia de la conciliación en el nuevo proceso laboral. En el punto uno tenemos el fomento de la resolución temprana, que es la audiencia de conciliación, la cual fomenta la resolución temprana de disputas laborales, lo que puede prevenir un litigio prolongado y costoso. El segundo punto es promoción de la comunicación y la negociación. La conciliación proporciona un espacio para que las partes puedan dialogar y puedan negociar, lo cual puede hacer que mejore la relación entre los empleados y los empleadores y, bueno, así también puedan prevenir conflictos futuros. El tercer punto es el cumplimiento de acuerdos. Cuando las partes participan efectivamente en la creación de acuerdos, es más probable que puedan cumplir con las condiciones que ya han llegado a acuerdo y puedan prevenir futuros litigios.
Otro punto que queremos tocar es la respuesta a la diversidad de casos, que es la audiencia de la conciliación puede ser adaptada a una amplia variedad de casos laborales, desde conflictos salariales hasta problemas de discriminación, lo cual lo puede hacer más versátil y necesario. Y como último punto, el apoyo a la justicia restaurativa. La conciliación se puede alinear con principios de justicia restaurativa al centrarse en la reparación del daño y la reconciliación, en lugar de una mera imposición de sanciones. Eso es todo por mi parte. Continuando con el trabajo, vamos a utilizar lo que es la base normativa. Como punto número uno, hemos utilizado la ley número 29497, que habla sobre el artículo 30, que es el proceso laboral que puede concluir de forma especial por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o abandono. También la ley número 26872 del artículo 7, que menciona que la conciliación en materia laboral se lleva a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, reconocidos asimismo por la Constitución Política del Perú y la ley. Otro base normativa que hemos utilizado es el Código Procesal Civil, que es el artículo 334, que habla y señala que este tipo de casación, de transacción, se puede llevar a cabo en cualquier estado del proceso. Gracias. Bueno, luego de que mi compañera haya explicado la base normativa, a mí me ha tocado hablar sobre las definiciones conceptuales. Cabe precisar que previamente vamos a introducir los conceptos de mecanismo de solución de conflictos en sus distintas modalidades y etapas dentro del nuevo proceso laboral, para luego hacer hincapié en la conciliación judicial propiamente dicha. Tenemos la transacción laboral. ¿Qué nos dice? La transacción laboral, como un mecanismo de resolución de conflictos, podemos concebir aquello como el negocio jurídico bilateral, a través del cual las partes, con sesiones recíprocas, impiden el surgimiento de un litigio o eliminen el que ya había comenzado, como bien lo señala Osterling, Parodi, Castillo, Freire. La transacción no necesariamente va a recaer en un punto medio de las posiciones de origen de las partes. La transacción extrajudicial nos dice, como bien lo señala el Pérez Solf 2011, ello se traduce en que se origina antes del litigio judicial o fuera de este. Su importancia radica en evitar el pleito a promoverse o solucionarse fuera del órgano jurisdiccional. En palabras de Sterling Parodi, la transacción extrajudicial es la que se celebra cuando las partes no están litigando, vale decir, fuera de un proceso judicial o arbitral. En este sentido, si no hay proceso, ni juez, ni un árbitro que recoja la transacción y emita una resolución, como pregunta, ¿cómo puede hablarse de cosa juzgada? Reconocemos que la expresión de cosa juzgada es de orden procesal. La transacción extrajudicial constituye un acto jurídico no revisado. A la interposición de criterios de nulidad o anulabilidad se adolece de vicio alguno. La transacción judicial, la doctrina es generalmente unánime, como bien lo reconoce Albalejo, Osterelin, Castillo y Nostroza, Puig y Sumaeta. Sobre el concepto de la transacción judicial, se lleva a cabo en el interior de un proceso judicial para ponerle fin a la controversia ha sido puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Antes de dictar sentencia, las partes efectúan una transacción que deberá ser homóloga por el juez. ¿Qué nos dice el artículo 334 del Código Procesal Civil? Señala que este tipo de transacción se puede llevar a cabo en cualquier estado del proceso, incluso durante el trámite del recurso de casación, y aun cuando la causa esté el voto o en la discordia. El arbitraje laboral se establece como un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos para resolver controversias en materia laboral. Es debido a que la celeridad constituye el pilar singular de dicho mecanismo, sin tener en cuenta que existen criterios o requisitos para recurrir a esta vía. Como sabemos, la sexta disposición complementaria de la Ley 29497, nueva Ley del Procesal del Trabajo, dice lo siguiente: la controversia jurídica en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea o ya haya sido superar la sentencia. Unidades de referencia, es la página 70, unidades de la referencia procesal. Por otro lado, Canesa Bandejo nos dice que expone también que la doctrina reconoce tres tipos de arbitraje laborales: voluntario, obligatorio y potestativo. Este último tipo de arbitraje suele ser recogido por los ordenamientos laborales como una técnica de promoción a la negociación colectiva ante la debilidad de los trabajadores frente al empleador. A continuación, la conciliación laboral se divide en subtipos en relación con la etapa en donde se quiere ejecutar o realizar la conciliación. Está la conciliación extrajudicial. Consiste en el mecanismo alternativo de solución de conflicto que se lleva a cabo para efectos del derecho procesal laboral en el Ministerio de Trabajo, en donde esta entidad, al ser conocedora de los criterios de irrenunciabilidad de derechos, velará por la resolución de conflictos respetando el test de disponibilidad y posteriormente emitiendo el acuerdo conciliatorio adoptado entre las partes que constituye el título ejecutivo y por tanto su incumplimiento conlleva un proceso de ejecución de acta conciliatoria, tal como lo establece el artículo 22 del Decreto Legislativo de
910, la defensa legal, gratuita y asesoría del trabajador es un servicio público a cargo del Ministerio del Trabajo y Promoción Social que tiene como objeto la difusión de la legislación laboral, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo y la prevención y solución de conflictos. Es un servicio de carácter gratuito y se promociona a través de las áreas de consultas del trabajador y del empleador. También está la conciliación extrajudicial ante órganos distintos del MTP. Se puede realizar la conciliación ante el Ministerio de Justicia, sin embargo, los conciliadores que se encuentran registrados en dicho ministerio tendrán la ardua labor de analizar las pretensiones planteadas por cada una de las partes, y si éstas no cuestionan derechos irrenunciables laborales. También está la conciliación privada, que en términos prácticos este tipo de conciliación está a cargo de los conciliadores privados en centro de conciliación extrajudicial, distintos al Ministerio del Trabajo o Ministerio de Justicia. Está la conciliación judicial. Aquí es donde la problemática se torna complicada. La conciliación judicial, entiéndase a la introproceso, es la que se desarrolla en vía extraordinaria u ordinaria como una etapa obligatoria del proceso laboral. A diferencia del proceso extraordinario, la audiencia de conciliación en un proceso ordinario tiene una etapa estricta en donde el juez dispone fecha para su realización. Sin embargo, al llegar dicha fecha, las partes no predisponen la facilidad de poder resolver la controversia mediante la ausencia de conciliación judicial y por tanto dicha tertulia conflictiva culmina con la disposición de programar una nueva fecha, pero para la audiencia de juzgamiento. Lo que se extrapola de dicho contexto es que la audiencia de conciliación es un proceso ordinario, constituye un saludo a la bandera y no solo se da la debida importancia como una etapa procesal. Eso sería todo. Le paso a mi compañero. Ahora voy a hablarles acerca de los resultados de la investigación y a la vez su debido análisis. Esta investigación se basó acerca de la revisión de datos estadísticos presentados en el Sistema Integrado Judicial, en el cual se presenta información relacionada con los procesos judiciales durante el periodo del año 2022. A raíz de esta información proporcionada, recolectada en el sistema indicado, se presentaron los siguientes resultados. Resolución de procesos por conciliación en el periodo 2022, se resolvieron un total de 16.287 expedientes por la vía de conciliación en distintos órganos judiciales. Resolución de procesos en materia laboral, en el mismo periodo se resolvió un total de 169.605 expedientes laborales. Porcentaje de conciliación en materia laboral, el porcentaje de procesos resueltos por conciliación con respecto al total de procesos resueltos en materia laboral es de 9.6%. Tras haber analizado estos datos, coincidimos con Gómez Alcántara, quien señala que existe una preocupación general por resolver conflictos entre las partes de un litigio de la mejor forma, una forma más célere y más sencilla, sin tener que someterse a un tedioso, costoso juicio ante las autoridades jurisdiccionales. La investigación, a su vez, demuestra que a partir de los datos recolectados, los procesos resueltos, como bien anteriormente mencioné, presentan un 9.6%. Sin embargo, la falta de información detallada y la ausencia de datos reales en el sistema integrado de justicia hacen que sea un poco difícil determinar la eficacia y la operatividad de la audiencia de conciliación como parte del proceso laboral ordinario. Indudablemente, la conciliación ofrece una serie de ventajas en comparación con otros métodos de resolución de conflictos, ya que posee la cualidad de promover la moderación en las relaciones sociales. En tal sentido, referente a los datos obtenidos del sistema integrado judicial, es importante destacar las siguientes ventajas de la conciliación: la eficacia económica y la rapidez, que nos permite resolver los conflictos en menor tiempo posible, evitando los costosos procesos judiciales, y a su vez el alivio de la carga procesal. Como todos sabemos, en el sistema jurídico procesal peruano existe una gran carga para las autoridades, para el sistema jurídico, por así decirlo. A la vez, podemos concluir la evidencia de la falta de operatividad y la limitada disponibilidad de los datos sobre la conciliación como parte del proceso laboral ordinario. Eso sería todo un análisis de los resultados. Podemos concluir que desde que se promulgó la nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha visto disminuida la eficacia de la audiencia de conciliación, en mayor grado debido a que las pretensiones versan sobre derechos indisponibles, planteándose, ¿por qué no?, la necesidad de que debe de plantearse una norma que permita al juez prescindir de la audiencia de conciliación en los procesos laborales, cuando las pretensiones sean estas. Además, la conciliación en materia laboral no es tan eficaz como se hace notar, puesto que se ve como mera formalidad o mero trámite. Además, es una inversión de tiempo y dinero innecesario, dado que los resultados indican que el 19.7% de la totalidad de casos en materia laboral en los expedientes son los que resuelven. Se puede concluir en esta investigación que resalta la significativa carencia de operatividad y la escasa disponibilidad de los datos relacionados con la conciliación en el contexto del proceso laboral. Este hallazgo arroja luz sobre la necesidad de mejorar la recopilación de información de este ámbito y proporciona una oportunidad importante para evaluar la eficacia de la conciliación como un instrumento para resolver
conflictos laborales dentro del sistema judicial. También aborda una deficiencia, puesto que esta puede producir a un sistema más eficiente y equitativo para la resolución de disputas laborales, así beneficiando a los trabajadores, empleadores y al sistema jurídico en general. Habiendo previsto y analizado cada uno de los prospectos desde las bases teóricas, desde las nociones básicas, definiciones conceptuales y dando por ello, manteniendo la misma línea de contexto, los resultados propiamente dichos de los análisis previos de la metodología planteada y más aún justificada, hay que llegar a la terminología conclusiva que de por sí la conciliación, mejor dicho, la audiencia de conciliación intraproceso, es ineficaz. Y en ese sentido se formulan 4 recomendaciones que se exponen en el propio artículo de investigación, pero para ser exactos y más céleres, breve, enfatizaríamos de la siguiente manera. La primera recomendación, cabe resaltar, que nosotros como grupo hemos podido estipular, concertar, es que en mérito de las conclusiones previamente expuestas, es necesario plantear una reforma en la nueva ley procesal laboral, porque la nueva ley procesal laboral implementa la audiencia de conciliación, pero no está demostrando la efectividad de la misma, porque, como bien se ha señalado previamente, la audiencia de conciliación solamente constituye como etapa procesal laboral una salud de la bandera, porque solamente se interpone la fecha para que se ejecute, se lleva a cabo y al final nadie desea conciliar y el juez dispone el aplazamiento, programación de nueva fecha para que se lleve la audiencia de enjuiciamiento. Es decir, que no hay una razón por la cual debería existir la audiencia de conciliación en el nuevo proceso laboral en un tipo de proceso ordinario, cabe resaltar. Como segunda recomendación, en razón de ello, para evitar los factores dilatorios procesales, y por otro lado, no minimizar la idea que busca el sistema judicial de promover de buena manera y positiva los sistemas o mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar la ardua carga procesal y buscar algo más pacífico, en razón de ello, es necesario implementar como requisito de admisibilidad de la demanda en carácter laboral, de que la conciliación sea un requisito previo para poder presentar esta misma. Y de esa forma, evitar la necesidad de, evidentemente, obligar a las partes a conciliar en una audiencia cuando en efecto nunca se llega a una conciliación dentro de la misma. Por tal motivo, como tercera conclusión, llegamos a lo siguiente, mejor dicho, recomendación para ser exactos. Supone una alternativa a la segunda recomendación, cabe resaltar. Es más importante que se inhiba la etapa de audiencia de conciliación y únicamente figure la audiencia de enjuiciamiento. No obstante, que exista la potestad o el carácter facultativo por medio de las partes para que puedan recurrir a la audiencia de conciliación o a un otro mecanismo heterocompositivo para poder solucionar su conflicto durante el proceso, ya sea en primera instancia, en segunda instancia o en etapa casatoria, ya que como bien menciona la misma ley, pueden recurrir a la conciliación hasta en etapa casatoria y de tal forma se puede solucionar esos conflictos. Y así llegar a una solución entre comillas célebre. Sin embargo, ya para poder terminar como una cuarta conclusión, o mejor dicho, nuevamente recomendación, esta siendo la más radical para ser exactos y propuesta por netamente mi persona, propone la erradicación de la audiencia de conciliación en todos sus extremos de forma expresa en la vía ordinaria y extraordinaria, ya que como bien lo señala la nueva ley procesal laboral, cualquiera de las etapas del proceso, hasta en su mismo acto, en el mismo acto de la audiencia de casación, se puede recurrir a la conciliación. Entonces, que se elimine de forma definitiva, que no sea un requisito de admisibilidad, está bien, no hay ningún problema, porque igual, en cualquier momento las partes pueden recurrir a ella, y entonces no es necesario que exista una etapa, porque como es facultativo, como es potestativo de las partes recurrir a tal mecanismo de solución de conflictos, entonces no habría la necesidad de interponer una dichosa etapa en el proceso laboral de trabajo, que solamente tenga un carácter dilatorio en su mayoría porcentual de casos resueltos por el Poder Judicial, y para garantizar una respuesta célere en los procesos laborales, que es lo que buscó en su primer plano el nuevo Código Procesal Laboral, que se inhiba y por tal motivo, ni bien se plantee la admisibilidad de la demanda, la contestación, se plantee fecha para lo que es el auto de enjuiciamiento, o mejor dicho, la audiencia de enjuiciamiento. Y eso sería todo para ser exactos, en donde toda esta información se recalca y se define como fuente de todo lo citado previamente, así que todo lo que hemos investigado se encuentra debidamente fundamentado en las fuentes bibliográficas revisadas que se señalan obviamente en el artículo de investigación propiamente desarrollado. Eso sería todo por nuestra parte, así que ha sido un gusto y un placer presentar este tópico. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.